Bonjour, ça va? Buenos días. Me llamo José Javier, pero mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones Positivas basadas en los Evangelios, donde hoy vamos a meditar acerca de uno de los milagros, yo creo, más impresionantes que Jesús realiza. En concreto, el de la muerte y resurrección de Lázaro. Este milagro solo lo comenta Juan en su capítulo o en el capítulo 11 de su Evangelio. Recordáis que Jesús acababa de sanar a una mujer encorvada durante 18 años. Después de eso, pues va a tener una serie de discursos, de predicaciones a todo el pueblo y va a presentar también varias parábolas preciosas, entre ellas el hijo pródigo, la oveja perdida. Pero como la tensión iba a más, cada vez Jesús se aleja momentáneamente de Jerusalén y pasa a Perea, donde va a estar un corto tiempo. Perea se encontraba al otro lado del Jordán. Nos comenta entonces el relato en Juan 11, empezamos a leer lo siguiente. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues a las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, al que amas está enfermo. María y Marta, al igual como Lázaro, eran amigos muy próximos, muy íntimos de Jesús. Es maravilloso ver que Jesús tenía gente muy allegada. Nos comenta que vivían en Betania. Betania era una pequeña aldea que estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén. No era la primera vez que tenían relación, lógicamente. Lucas nos comenta que ya Jesús había estado pues comiendo con ellos en casa. Y en esta ocasión Lázaro, el que dice que Jesús amaba, más concretamente habla de Filio, el amigo de Jesús, el gran amigo de Jesús. Marta y María le dicen: Señor, tu amigo, tu querido amigo, está muy enfermo. Juan nos da el detalle además que María era es la que posteriormente va a lavar los pies de Jesús con sus cabellos, poniéndole perfume. Eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces le piden a Jesús que venga, o le dicen que su hermano está enfermo, con lo cual entienden que Jesús vendría rápidamente porque pues tenía una amistad muy especial con él. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se revele. Y dice el texto: llamaba Jesús a Marta, a María y a Lázaro. Qué interesante es. Juan añade este detalle. Las hermanas dicen tu amigo, tu querido amigo, pero Juan añade un detalle más. Jesús amaba. Ya no utiliza filio en el sentido filial, utiliza ágape, el amor que está por encima de cualquier cosa. Es el amor que Jesús tenía por estos hermanos, un amor incondicional. Dice: cuando oyó Jesús que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y me llama muchísimo la atención. Si su amigo está enfermo, ¿por qué no sale corriendo? ¿Por qué no hace como con la hija de Jairo, que en cuanto vino Jairo inmediatamente se levantó y fue a casa de Jairo a sanar a su hija? Jesús se queda 2 días. No va inmediatamente. No creo que tuviera cosas tan grandes que le impidieran el poder ir hasta allí. Sin embargo, se queda 2 días. Jesús no siempre actúa conforme nosotros queremos y conforme entendemos. Para nosotros Jesús tendría que haber ido inmediatamente a curar a Lázaro porque estaba muy enfermo, pero Jesús se demora 2 días. Luego después dijo: vamos a Judea otra vez. Después de esos 2 días dijo: vamos a Judea otra vez. Y ahora cuando los discípulos se sorprenden: Rabí, los judíos desean matarte y tú quieres ir otra vez a Judea, ¿estás seguro? Entonces Jesús responde: ¿no tiene 12 horas el día? Pues debo hacer la obra. Jesús le está diciendo: mi obra tiene que ser hecha, sea en Judea o sea en Jerusalén o sea donde sea. Pero yo tengo que hacer mi obra mientras tanto estoy aquí. Va a haber un momento donde ya no puedo hacerla. Dicho esto, les dijo:
nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, si está dormido, es que sanará, es que está mejor. Pero Jesús decía esto de la muerte, pero ellos pensaban que era del reposo. Qué interesante es que Juan entra en la mente de las personas de las que habla. Ellos pensaban, claro, él lo pensaba también. Él lo pensaba también. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Es muy bonito ver que en la Biblia la muerte no es un final. La muerte no es algo sin solución. En la Biblia a la muerte se le dice un sueño. Y se le dice un sueño porque un día tendrá un despertar. La muerte no es un final. La muerte es un parón. La muerte es un impasse hasta que volvamos a ver a Jesús resucitando. La muerte verdaderamente no debe atemorizarnos. Es verdad que a nadie le gusta irse, pero la muerte en la Biblia nos dice que tiene esperanza, que tiene esperanza. Entonces les dijo, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que estuvierais aquí, para que vierais las maravillas que se va a hacer ahora en este momento con Lázaro. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Me gusta muchísimo este texto. Se nos comenta varias veces acerca de Tomás en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, pero siempre nos hemos quedado con el Tomás incrédulo. La famosa frase, yo soy como Santo Tomás. Si no veo, no creo. Porque Tomás fue el que dijo, si no pongo los dedos en las llagas de Jesús, no creeré. Él no estaba cuando Jesús se apareció al resto de discípulos. Pero qué interesante que Tomás no es solo una persona que en ciertos momentos es incrédula y necesita tocar para ver. Tomás aquí dice, vamos a Judea a morir con él. No es Pedro el que se adelanta en esta ocasión, el impetuoso como otras veces. Es Tomás. Tomás tiene esa valentía de decir y esa fuerza de amistad y esa pasión por Jesús para decir, vamos con él aunque haya que morir. Qué bonito. ¿Cuántas cosas bonitas ocurren en esta historia? El amor de Jesús a Marta, a María, a Lázaro. La fe de este Tomás, esa amistad también con Jesús, que hacía que no le importara morir con tal de seguirlo. Y dice, bueno, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro había muerto. Jesús espera 2 días. Y entre que seguramente cuando le llegó la noticia ya Lázaro podría haber muerto y el día de camino que tenía, pasaron 4 días. Betania, como decimos, estaba cerquita de Jerusalén y nos comenta el texto que muchos judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Debían tener muchos amigos, pero también estoy convencido que muchos de estos judíos, como vamos a ver en el texto, fueron también porque sabían que Jesús iría. Si era tan amigo de esta familia, en un caso así iría Jesús con sus discípulos y querían verlo y encontrarse con él, porque recordamos que estaban buscando cómo entramparlo y cómo realmente hallar cosas para poder acusarlo y llevarlo a muerte. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse, pero María se quedó en casa. Y María le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús está viniendo. Marta se entera y sale corriendo a recibir a Jesús. Y le da o le dice una reprimenda. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es verdad. Tenía toda la razón del mundo. Y si Jesús hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Pero Jesús quería que muriera. Suena fuerte lo que estoy diciendo. Suena fuerte. Pero Jesús quería que muriera. Porque él inclusive podría haber ido antes de que Marta y María les dieran el aviso. Jesús sabía lo que estaba pasando, pero esperó. Señor, si hubieras estado aquí, esto no hubiera ocurrido. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Es que no estás conmigo? Pero Marta tiene una frase preciosa.
mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Estaba pensando Marta en ese momento que podría resucitarlo? No lo sabemos. Pero lo que aparentemente es un reproche también está acompañado de una fe firme en Jesús. Entonces Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¡Qué frase más hermosa, llena de esperanza! Tu hermano resucitará. Estás sufriendo, pero es que tú no ves más allá. Tu hermano va a resucitar. Marta entonces le dice: Señor, sé que va a resucitar en el día final, en la resurrección de los muertos. Eso lo sé, lo creo, Señor. Y Jesús entonces tiene una frase maravillosa, extraordinaria. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. ¿Daros cuenta qué interesante es? Jesús es. Jesús, Dios es amor. Dios no ama. Es amor. Jesús no es que tenga la vida, es que Él es la vida. Jesús es la resurrección. Son características intrínsecas de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree, vivirá. ¿Crees esto, Marta? ¿Lo crees tú? ¿Crees que Jesús puede resucitar? ¿Crees que Jesús puede hacer lo que nosotros entendemos que no se puede hacer? Entonces dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Son las mismas palabras que le dice Pedro cuando Jesús le pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dices tú, Pedro? Eres el Mesías, eres el Hijo de Dios que ha venido. Hermosa fe la de Marta. Pudiera parecer una recriminación, pero qué fe la de Marta también. Creo, Señor, que tú has venido al mundo y eres el Mesías. Entonces Marta, después de esto, llama a su hermana María y le dice: el Mesías está aquí, Jesús ha venido, ven por favor. Porque aún no habían entrado en la casa, estaban a una distancia prudencial. Dice, ella cuando lo oyó, María, se levantó deprisa y vino a él, porque Jesús todavía aún no había entrado en la aldea, estaba afuera. Entonces los judíos que estaban en la casa con ellas y la consolaba, cuando vieron que María salía corriendo, fueron detrás de ella porque pensaban que iba a llorar al sepulcro. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras que las de su hermana. Las mismas. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y hay un detalle que comentaremos en otra ocasión, pero que me encanta. Las 3 ocasiones en las que se menciona a María, se la presenta a los pies de Jesús. Cuando Jesús fue a cenar, que nos habla Lucas, se nos dice que María estaba a los pies de Jesús escuchándole. Aquí se postra a los pies de Jesús. Y más adelante, cuando pone perfume en los pies de Jesús, lava los pies con sus cabellos. Interesante, esto lo veremos más adelante. Y dice: entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hay otras versiones que dice se reprimió, suspiró profundamente. Muchos autores dicen que Jesús aquí, al ver todo el mundo llorando, al ver la situación, él mismo se entristeció. Pero por lo que leo en el texto y por lo que va a seguir, Jesús no se entristece porque Lázaro haya muerto. Él sabe que va a resucitar. No tiene esa pena porque sabe que va a resucitar. Aquí Jesús, por lo que se entristece, por lo que suspira profundamente, es porque sabe que en todos esos que están llorando hay muchos hipócritas que han venido allí para cogerlo en una renuncia, para poder apedrearlo o poder matarlo. Es por ver la maldad humana, a pesar de todo, llorando aparentemente, pero por dentro, lobos, llenos del diablo. Se nos dice reprimiéndose, suspirando profundamente.
Dijo entonces: ¿dónde está el sepulcro? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y hay un texto cortito, maravilloso, que daría para hacer multitud de reflexiones. Y Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Si sabía que lo iba a resucitar. Jesús lloró viendo el sufrimiento humano, viendo el sufrimiento de Marta y María, viendo lo que el pecado es capaz de producir en el hombre, viendo que se había truncado el plan original que tenían para el hombre. Y el pecado producía todo eso. La escena debía ser tremenda. La escena debía ser tremenda. Y Jesús lloró. Aquí vemos la humanidad de Jesús puesta de manifiesto. El versículo más corto de la Biblia. 3 palabras. Y Jesús lloró. Dijeron entonces algunos de los judíos: mirad cómo le amaba. Ágape, nuevamente. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, recordáis el pasaje, haber estado aquí para que no muriera? Los amigos de Satanás. Por eso digo que Jesús se reprimió, porque había un montón de enviados de Satanás ahí también. Le critican. Algunos ven con cariño que Jesús amara tanto a Lázaro. Otros, en cambio, lo critican y dicen: ¿no podría este haber estado aquí para...? Y Jesús nuevamente nos dice el texto que profundamente conmovido, reprimiéndose nuevamente, tratando de no mostrar más lo que estaba sintiendo en ese momento hacia esta gente impía. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta entonces se acercó a él y dijo: Señor, ya hiede, hace 4 días que está muerto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Y Jesús le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees tendrás la vida eterna? Los judíos enterraban generalmente a sus muertos en cuevas y luego las tapaban con una gran piedra. Jesús dice: quitad la piedra. Señor, si hiede. Y esto es lo que quería Jesús, que el cuerpo oliera, que no hubiera la menor duda de que Jesús iba a hacer el gran milagro. 24 horas, muchos podrían pensar: bueno, catalepsia. 48 horas, vale. 3 días, ya no. Y 4 días, ya era imposible que ese cuerpo no estuviera muerto, porque ya olía. Y es lo que Jesús pretendía, que el cuerpo oliera, que ya hiciera tiempo de esa muerte y nadie pudiera decir: no, es que estaba vivo. Entonces, dicho esto, Jesús clamó al cielo, clamó a su Padre y le dijo entonces: Padre, yo sé que tú me escuchas y voy a hacer este milagro. Ayúdame. Y no lo digo por mí, sino por toda esta gente que me rodea, para que vea y crea que tú me enviaste. Es de los pocos milagros donde Jesús realiza una oración así a su Padre antes de poder realizarlo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, con las manos atadas, con las vendas aún, andando seguramente o moviéndose torpemente. La sorpresa de la gente debió ser mayúscula. La escena impresionante. Lázaro saliendo. Lázaro, sal. Unos segundos de silencio. Unos sonidos que vendrían inmediatamente después del fondo de esa cueva. Y luego, la impresionante imagen de Lázaro saliendo. Y una vez estaba fuera, Jesús les dijo: desatadle, quitadle las vendas. Extraordinaria esta escena, extraordinaria la resurrección de Lázaro, cómo Jesús actúa, cómo espera. Este milagro nadie lo podía rebatir, pero este milagro va a marcar ya el punto de inflexión total, porque a partir de este momento los judíos, aunque ya estaban deseando matarlo, intentaron apedrearlo, ahora sí ya lo sentencian a muerte, porque este milagro no lo podían acallar. Entonces muchos de los judíos que habían venido dijeron y alabaron
a Jesús y creyeron en él. Pero el texto nos comenta que otros fueron corriendo a los fariseos para contar lo que había pasado. Dos reacciones. Juan nos comenta esta controversia, los que seguían a Jesús y los que no. Jesús hizo el gran milagro en Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro. Y Jesús quiere hacer grandes milagros en tu vida. Está queriendo hacer grandes milagros en tu vida. Solo tenemos que dejarlo. ¿No te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Que el Señor nos bendiga. Y recuérdalo, quiere hacer grandes milagros en tu día. En este día, en ti. Bendiciones. Sigo leyendo este apasionante pasaje.